Gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a resolver otro ejercicio de física que está enfocado en el área de la cinemática. Bien, vamos a leer el ejercicio. Nos dice: un automóvil viaja a 22 metros sobre segundos al norte durante 30 minutos y luego en sentido opuesto a 28 metros sobre segundos durante 15 minutos. Tenemos dos preguntas. La pregunta A: ¿cuál es el desplazamiento total del automóvil? Y la pregunta B: ¿cuál es la distancia recorrida por el automóvil? En este tipo de ejercicio vamos a aprender la diferencia entre desplazamiento y distancia total recorrida. Bien, entonces vamos a comenzar. Sabemos que antes de empezar a hacer cálculos, tenemos que verificar que las unidades estén todas en el mismo sistema. Podemos observar que las velocidades están en metros sobre segundos, pero el tiempo está en minutos, ¿sí? Por lo tanto, esos minutos vamos a pasarlos a segundos. Tenemos entonces 30 minutos. Si yo quiero quitar esos minutos, debo dividir entre un minuto. Pero sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, ¿sí? Se van los minutos y tenemos 30 por 60 igual a 1800 segundos. Lo mismo hacemos con el tiempo de 15 minutos. Si quiero quitar los minutos, debo dividir entre un minuto. Y ya sabemos que esto equivale a 60 segundos, ¿sí? Se van los minutos y multiplicamos 15 por 60, que es igual a 900 segundos. Bien, ya pasamos todo a Sistema Internacional metros segundos. Ahora vamos a realizar un bosquejo o un esquema del fenómeno físico que está ocurriendo. Para ello, la mejor representación es un plano cartesiano con coordenadas norte, sur, este y oeste. Bien, vamos a leer el ejercicio. Nos dice: un automóvil viaja a 22 metros sobre segundos al norte durante 30 minutos. Vamos a colocar entonces que el automóvil parte del punto de referencia 0, 0. Vamos a colocarle ese punto de referencia x sub 0, ¿sí? Es decir, posición inicial del automóvil. Ahora nos dicen que el auto viaja al norte, ¿sí? Es decir, este sentido. Vamos a colocarlo como un vector, ¿sí? Y ese vector tiene una velocidad, vamos a colocarle velocidad 1, igual a 22 metros sobre segundos, ¿sí? Y mantiene esta velocidad durante un tiempo t1, que es igual a 1800 segundos. Ahora, esa velocidad durante un tiempo determinado me produce un cambio en la posición. El punto donde termina el movimiento lo vamos a llamar posición 1, ¿sí? Y esa posición la desconocemos por el momento. Listo, ese sería mi primer movimiento. Bien, ahora el segundo movimiento nos lo describe el problema. Nos dice: luego en sentido opuesto a 28 metros sobre segundos. Sentido opuesto evidentemente es sentido sur. Entonces, el automóvil cuando llega aquí a la posición 1 se devuelve en sentido sur y lo hace con una velocidad 2, que es igual a 28 metros sobre segundos durante un tiempo t2, que es igual a 900 segundos. Ahora, esa velocidad durante un tiempo determinado me va a producir otro cambio en la posición. Entonces, este punto donde termina el movimiento número 2, ese punto final será la posición 2, que también
desconozco. Bien, ya desglosamos el problema mediante la utilización de este plano cartesiano. Ahora, lo que sigue es saber qué tipo de movimiento se está presentando ahí. Si evaluamos los movimientos por aparte, podemos notar que no hay un cambio en la velocidad. Si no hay un cambio en la velocidad, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, ya podemos irnos a las ecuaciones. ¿Cuál es la única ecuación que hay en este movimiento? MRU. ¿Cuál es? Tenemos solamente una ecuación. Posición final será igual a la posición inicial más velocidad por el tiempo. ¿Sí? Esa es la única ecuación que tenemos en MRU. Por lo tanto, tenemos que resolver el problema con esa ecuación que la vamos a llamar ecuación 1. Bien, ahora sí vamos a atacar el problema. Tenemos entonces el inciso A que nos pregunta ¿cuál es el desplazamiento total del automóvil? Para ello hay que conocer la definición de desplazamiento. Desplazamiento se conoce como el cambio en la posición. Se denota como delta de x, ¿sí? Y escribiéndolo como ecuación sería posición final menos la posición inicial. Si el desplazamiento es la variación entre la posición inicial del movimiento y la posición final. Llevando este concepto acá al plano cartesiano, tenemos que la posición inicial es la misma x sub 0, ¿cierto? Sería aquí, en este punto inicial. Y la posición final sería igual a ¿quién? A x2, ¿sí? Esa sería la posición final del movimiento. Entonces tenemos que el desplazamiento será igual a ¿qué? A posición final, que sería x2, menos la posición inicial, que es x sub 0. Muy fácil, ya sabemos que x sub 0 será igual a ¿qué? A 0 metros, ¿cierto? Porque x sub 0 está en el 0, 0 de las coordenadas, ¿sí? Pero la que no sabemos es x2. Esa variable es la que vamos a encontrar, esa incógnita. Pero para hallar x sub 2, debo hallar primero x sub 1, ¿cierto? Porque x sub 2 está ligada a x sub 1. Entonces, teniendo x sub 1, podemos encontrar a x sub 2. Bien, entonces comenzamos. X sub 1 será igual a la posición inicial, que es la misma x sub 0, más velocidad, que en este caso sería velocidad 1, y el tiempo sería el tiempo 1, ¿sí? Ahora, ya sabemos que x sub 0 es igual a ¿qué? A 0 metros, ¿cierto? Y tenemos que x1 entonces es igual a la velocidad 1, que serían 22 metros sobre segundos, por el tiempo 1, que es 1800 segundos, ¿sí? Resolviendo tenemos que x1 es igual a 39.600 metros. Bien, aquí ya tenemos x1. Ahora vamos para x2. Escribimos la ecuación de x2. Posición 2 será igual a ¿qué? A la posición inicial de 2. Pero la posición inicial es x1, ¿sí? El primer movimiento terminó en x1 y el segundo movimiento comienza en x1. Por lo tanto, la posición inicial es x1, ¿sí? Más, ahora la velocidad, pero en este caso sería velocidad 2. Velocidad 2 por
tiempo, que sería el tiempo 2. ¿Sí? x2 será igual entonces a x1, que es 39.600 metros, más la velocidad 2. Mucho cuidado con la velocidad 2. Vemos que esta velocidad es contraria al movimiento 1, ¿sí? La velocidad 2 es contraria a la velocidad 1. Por lo tanto, esa velocidad 2 tiene que ser negativa. Recordando que la velocidad es un vector y el vector tiene sentido, tiene dirección y tiene una magnitud. En este caso, la dirección es opuesta, es decir, negativa. Entonces tenemos más menos 28 metros sobre segundos por el tiempo 2, que es 900 segundos. ¿Sí? Resolviendo tenemos que x2 es igual a 14.400 metros. ¿Sí? Ya tenemos entonces x2. Por lo tanto, ya podemos aplicar esta ecuación de desplazamiento. El desplazamiento será entonces igual a x2, que es 14.400 metros, que sería la posición final, ¿cierto? Menos la posición inicial, que ya sabemos que es en el 0, 0 de coordenadas. Es decir, la posición inicial es 0 metros. Por lo tanto, delta de x, muy fácil, ¿cierto? Delta de x es igual a 14.400 metros, ¿sí? Ahí tenemos, esa es la respuesta del inciso A. Bien, aquí tenemos la respuesta de A. Delta de x o desplazamiento es igual a 14.400 metros. Ahora vamos para el inciso B, que nos pregunta, ¿cuál es la distancia recorrida por el automóvil? Para saber esto hay que conocer la definición de la distancia total recorrida. La distancia total recorrida se define como el valor absoluto del desplazamiento, ¿sí? Es decir, valor absoluto de delta de x para este caso, ¿sí? Pero profe, no entiendo cómo así valor absoluto del desplazamiento. Bueno, te lo voy a poner en palabras sencillas. La distancia total recorrida, como lo dice su nombre, es todo lo que recorrió el automóvil. Es decir, todo esto, en este caso, sería todo, ¿sí? Todo lo que recorrió el automóvil. Todo esto sería la distancia total recorrida. Bien, entonces tú podrías decir, muy fácil, entonces la distancia total recorrida, en este caso, sería igual a x1 más x2, ¿cierto? Esa sería la distancia total recorrida. Si tú tratas de resolver el ejercicio así, distancia total recorrida igual a x1 más x2, lo más probable es que la cantidad numérica que te dé esté buena, ¿sí? Sí, numéricamente el ejercicio va a estar correcto, pero físicamente probablemente no. Es debido a esto que debemos tratar de resolver el ejercicio con la definición de distancia total recorrida, que es esta ecuación chiquitica que tenemos aquí, ¿sí? Entonces ya sabemos que esto que está aquí no lo vamos a utilizar, ¿sí? Debes saber que la distancia total recorrida es de carácter escalar, ¿sí? Escalar. Pero aquí lo que estamos haciendo es sumando vectores. Es decir, esto es de carácter vectorial, ¿no? Porque la posición son vectores. Luego no va a concordar que estemos sumando una cantidad vectorial y que la distancia total recorrida sea una variable escalar, ¿sí? No va a concordar. He ahí donde está el error en suponer esto.
Bien, vamos a hallar la distancia total recorrida, que ya sabemos que es igual al valor absoluto del desplazamiento. Pero en este caso vemos que tenemos dos movimientos. Primeramente aquí hay un cambio en la posición y luego hay otro cambio en la posición. Es decir, tenemos dos cambios en la posición, tenemos dos desplazamientos. Entonces, ¿a qué será igual la distancia total recorrida? Será igual al valor absoluto del desplazamiento 1 más el valor absoluto del desplazamiento 2, ¿cierto? Siendo el desplazamiento 1 el cambio en la posición desde aquí, desde x0 hasta x1. Y el desplazamiento 2 es el cambio en la posición de x1 a x2. Entonces tenemos la distancia total recorrida será igual al valor absoluto de posición final, que sería posición 1, ¿cierto? Menos la posición inicial, que sería x sub 0, ¿sí? Ese sería el delta de x1. Ahora, el delta de x2 sería posición final, que es la posición 2, ¿cierto? Sería esta posición final menos la posición inicial, que sería menos x1, ¿sí? Bien, anteriormente nosotros teníamos estas ecuaciones, ¿cierto? La ecuación de la posición 1 y la posición 2, que nos sirvieron para hallar el desplazamiento, ¿sí? Ahora, estas mismas ecuaciones nos van a servir para hallar la distancia total recorrida. ¿Cómo? Pues haciendo un simple despeje. Por ejemplo, de esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué pasa si pasamos esta x sub 0 al otro lado? Nos queda x1 menos x sub 0, ¿cierto? ¿Y esto qué es? Eso es lo mismo que tenemos acá dentro del valor absoluto, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a velocidad 1 por el tiempo 1, ¿sí? Lo mismo con esta ecuación. Vemos que si pasamos este x1 a restar, nos quedaría la ecuación de la siguiente forma: x2 menos x1. ¿Y qué es esto? Esto es lo mismo que tenemos en el segundo valor absoluto, ¿sí? Y esto será igual a velocidad 2 por el tiempo 2. Ah, muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la distancia total recorrida será igual a x1 menos x sub 0. Pero esto es igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. Todo en el valor absoluto. Más x2 menos x1. Pero x2 menos x1 es igual a velocidad 2 por el tiempo 2. ¿Sí? Ya tenemos entonces la distancia total recorrida en términos que conozco. Yo conozco la velocidad y conozco los tiempos. Tenemos que la velocidad 1 por t1, si nosotros hacemos esta multiplicación, sería 22 metros sobre segundos por 1800 segundos, ¿sí? Y si hacemos velocidad 2 por tiempo 2, ¿será igual a qué? A 28 metros sobre segundos, pero negativo. Recuerden que esta velocidad va en sentido contrario al primer movimiento, ¿sí? Entonces sería menos 28 metros sobre segundos por el tiempo, que es 900 segundos, ¿sí? Tenemos entonces que B1 por T1 es igual a 39.600 metros y B2 por T2 será igual a menos 25.200 metros. Entonces tenemos que la distancia total recorrida será igual al valor absoluto de 39.600 metros más el valor absoluto de menos 25.200 metros, ¿sí?
Ahora, el resultado de un número entero encerrado en un valor absoluto siempre es positivo, ¿sí? Entonces tenemos distancia total recorrida igual a 39.600 metros, más, ahora este menos cambia a positivo, ¿sí? Porque está en un valor absoluto, 25.200 metros. Tenemos entonces que la distancia total recorrida es 64.800 metros, ¿sí? Ahí tenemos la respuesta del inciso B. Bien, gente, aquí tenemos la respuesta del inciso B. Tenemos que el automóvil recorrió una distancia de 64.800 metros. Bien, vamos a hacer algunas comparaciones entre desplazamiento y distancia total recorrida. La primera es que el desplazamiento es una magnitud vectorial, ¿sí? Vectorial, esa es la primera diferencia, mientras que la distancia total recorrida es escalar, ¿sí? La definición de desplazamiento es igual a una variación en la posición, y lo podemos escribir como ecuación de la siguiente manera: x final menos x inicial, es decir, posición final menos posición inicial, y la distancia total recorrida es el valor absoluto del desplazamiento, es decir, valor absoluto de x final menos x inicial, ¿sí? La función que cumple el valor absoluto es convertir una magnitud vectorial a una magnitud escalar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no importa a dónde vayas, si vas al oeste o al este o en sentido opuesto, no importa, la distancia total recorrida siempre va a ser positiva, ¿sí? La distancia total recorrida siempre va a ser positiva. Siempre va a ser positiva, mientras que el desplazamiento puede ser o positivo o puede ser negativo, ¿sí? Bien, vamos a hacer otra vez una representación del movimiento del auto. El auto se movía de esta manera, norte, y luego se devolvió al sur, ¿cierto? Punto de partida, punto de llegada. El punto de llegada debe estar en el mismo eje del punto de salida. Sin embargo, lo hago de esta manera para que se entienda mucho mejor, ¿sí? Entonces, aquí en la gráfica, ¿qué sería el desplazamiento? Sería esta distancia que hay de aquí al punto de partida. Esta distancia, esta pequeña distancia, sería el delta de x, ¿sí? Mira que es la variación entre la posición inicial y la posición final, ¿sí? Ese es el desplazamiento. ¿Y cuál sería la distancia total recorrida? Sería absolutamente todo lo que recorrió el automóvil, es decir, todo este recorrido con la curva y la bajada, ¿sí? Todo eso sería la distancia total recorrida. Y esa es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida. Bien, gente, espero que hayan entendido estos dos conceptos y, como siempre, les deseo muchos éxitos.